Empezamos con esta entrevista que ha concedido Milei a AFP y que, bueno, nos dicen mucho. Es que los dos han concedido estas dos entrevistas casi en simultáneo y con un grado de interés similar en lo que vamos a tratar hoy, que es esa configuración del liderazgo. Empezamos a escuchar la entrevista de Javier Milei. Do you like being the skunk at the garden party? ¡Amo! ¡Amo ser el tope adentro del Estado! Soy el que destruye el Estado desde adentro. Soy el, es como estar infiltrado en las filas enemigas. A lot of people have pegged one word to Argentina's new president, and that is crazy. He's known across Latin America as El Loco. Headlines about Argentina's president, Javier Milei, range from him being a tantric sex guru. ¿Y el sexo tántrico seguís por ahí? ¿Seguís? Porque te escuché una vez que habló del Sí. sexo. ¿Practicás? Sí, claro, fui profesor. To his 4 cloned mastiffs that he named after libertarian icons he loves. But all of that, his crazy hair, that's the superficial stuff. What makes Javier truly unusual are his ideas. In a country that has been dominated by socialism for a century, policies that took Argentina. Bueno, este dato es incorrecto, ¿no? Ya por parte de la periodista, Argentina no ha tenido ningún gobierno socialista nunca. Ha tenido alguna que otra etapa de gobierno, especialmente con el Partido Justicialista, con el movimiento peronista, con algún ministro en particular que sí adhería a las tesis del socialismo. Se me ocurre muy rápidamente John William Cook, con los gobiernos del primer peronismo, allá por la década de los 50. Más allá de ahí, no ha habido mucha... El socialismo no ha tenido mucho peso en Argentina, ciertamente. Gracias, por cierto, a Moncho, por renovar su sub con Prime. 7 meses ya con nosotros. Bueno, vamos a saltar directamente a la entrevista. Vamos a ver. Vamos. Muchas gracias, es un placer para mí estar aquí. I know you've been in meetings today with Mark Zuckerberg and other leaders in Silicon Valley. Earlier this week, you spoke down the road at Stanford University. For months, students at that university have been calling for intifada. They've been... Aquí le está hablando de los estudiantes universitarios en Estados Unidos que han hecho las acampadas por Palestina y bueno, del peso que están teniendo en el debate público en Estados Unidos y qué es lo que piensa. Ya sabéis que Milei tiene una posición nítidamente pro-israelí, nítidamente, además de alineación casi personal religiosa. Among so many of the smartest people in this country and across the Western world. Si usted recuerda, cuando yo fui a Davos, mi conferencia arrancó diciendo que Occidente está en peligro, porque básicamente estábamos poniendo trabas y estábamos torpedeando aquellos valores que hicieron grande a Occidente. Y eso está ocurriendo porque básicamente el socialismo ha ganado la batalla cultural. Equivocadamente, los liberales o libertarios creímos que con la caída del muro compramos la idea de Fukuyama, el fin de la historia, y que el socialismo estaba literalmente muerto. Sin embargo, el socialismo se reagrupó en el Foro de San Pablo, trasladó la lucha de clases que planteaba el marxismo originalmente al resto de los aspectos de la sociedad. Y con una estrategia a lo Gramsci se metió en el Estado, se metió... Bueno, aquí hay que entender una primera premisa, ¿no? La mirada del libertarianismo con respecto al socialismo es bastante heterodoxa, vamos a decirlo así, o bastante amplia, ¿no? Es como un gran cajón desastre en el que caben muchas cosas dentro de esa definición, ¿no? El libertarianismo, las nuevas derechas radicales, pero en concreto el libertarianismo, el anarcocapitalismo, no define el socialismo desde una perspectiva ideológica o desde el corpus teórico de las diversas variaciones del marxismo o de lo que fueron desde el socialismo utópico, los primeros congresos de la Internacional Obrera y después las sendas divisiones del movimiento obrero internacional, desde las corrientes anarquistas, pasando por el marxismo-leninismo, el maoísmo, el juche, el trotskismo, la teología de la liberación. Él no está haciendo esa definición, es decir, él no está englobando dentro de la categoría socialismo a aquellas corrientes ideológicas que se nutren directamente del marxismo y que tratan de
a partir del análisis del marxismo, trazar una vía para la revolución social. Él está haciendo un análisis del socialismo dentro del cual entra todos aquellos sectores políticos que plantean algún tipo de intervención del Estado en la matriz económica. Ya sea desde las corrientes del estatismo, por ejemplo, de las socialdemocracias europeas del siglo pasado, de los años 60-70, pasando por el socioliberalismo del parcheamiento de los fallos del mercado, ya sea, no sé, los planes de integración social de los gobiernos liberales británicos, todo entraría dentro de la categoría del socialismo. Incluso estamos hablando de gobiernos, no sé, por poneros un ejemplo, dentro del socialismo estarían incluidos buena parte de los gobiernos de América Latina durante todo el siglo XX y XXI. Todos. De hecho, cuando Milei habla de que Argentina abraza, este lema que tiene de Argentina abrazó las ideas del socialismo, luego iremos también a analizar eso, porque hay unas cuestiones del mito fundante del libertarianismo, que es que Argentina fue una potencia en el siglo XIX y que iba encaminada a ser una potencia, a ser la primera potencia mundial. Ciertamente este análisis es bastante complicado de entender, ¿no? Es decir, Argentina en ningún momento tuvo ni el peso industrial, ni el peso demográfico, ni el peso militar, ni tuvo expansión militar, ni tuvo peso cultural, ni tuvo implantación territorial, ni tuvo tendencias expansionistas en América Latina como para plantear que podía haber sido la primera potencia mundial. En ningún caso. O sea, Argentina nunca fue una potencia. Si entendemos como potencia, en el momento en el que él habla, pues las potencias europeas imperialistas y Estados Unidos como potencia emergente y otros imperialismos como el japonés. Argentina nunca estuvo en ese grupo. De hecho, nunca estuvo cerca de estar en ese grupo. Y además el otro mito fundante es que Argentina fue un país socialista desde las reformas de la Unión Cívica Radical con Irigoyen, o sea, desde incluso antes del peronismo. Ese es uno de los grandes mitos fundantes. Y hay otro mito fundante que es cierto que Milei es bastante más ambiguo con eso. No sé si usa específicamente ese término, pero sí el entorno de los libertarios de que Argentina ha estado gobernada por el movimiento peronista desde el año 45 hasta el año 2024. Lo cual no es cierto, es incorrecto. Porque de hecho el peronismo gobierna del 45 al 54, 55, creo que 55. Hay un golpe de Estado, el peronismo queda proscrito hasta el año 73. En el año 73 vuelve a gobernar el peronismo hasta el año 78. Esto sin entrar en debates de tal gobierno del Partido Justicialista no fue peronista. Bueno, asumiendo que todos los gobiernos del Partido Justicialista entran dentro del ideario del peronismo, sería del 45 al 55, del 73 al 78, del 89 al 99 con Carlos Menem, que sabemos además que fue una tendencia mucho más cercana a lo que es el gobierno de Milei hoy. De hecho, le considera el mejor presidente de la historia de Argentina. Y después gobernaron del 2003 al 2015 y del 2019 al 2023. Es decir, fue un gobierno, una etapa de gobierno siendo generosos de 25, 37, 41 años. 41 de esos 80. Siendo generosos, incluyendo al menemismo, que habría que poner ahí un asterisco muy grande. Claro, y además la monocausalidad de los problemas de Argentina, ¿no? Es decir, como si el hecho de que Argentina no tenga una economía diversificada, industrializada, tecnologizada, no fuese el principal problema de la economía argentina. Pero bueno, ese ya es otro debate. Dicho lo cual, vamos a seguir porque lo interesante es como digo, la formación del mito y la batalla cultural. Un momentito, por favor, ya que estoy, dejo el vídeo y voy a apagar el ventilador. En los puestos del Estado se ha metido en la educación y se ha metido en los medios de comunicación y en la cultura. Y de esa manera dieron la batalla cultural y la ganaron. No porque fueran mejores que las ideas de la libertad, sino por el propio hecho que los libertarios no hemos dado la pelea. Y hoy, digamos, en Estados Unidos se está viendo cómo esa batalla cultural, ellos la ganaron, y eso hace que, digamos, hoy en Estados Unidos se persiga a los estudiantes judíos, situación que podrían extenderla después en otro momento al resto de los judíos.
Bueno, y tenéis también una parte de la adscripción de Milei a Israel, ¿no? Su adhesión como líder, como presidente argentino no sé si diría la religión, a la identidad judía, ¿no? Él se percibe y se define exteriormente como adheriente a una corriente específica del judaísmo, pero sobre todo se vincula con la cuestión de Israel. Por eso su primera visita oficial fue a Estados Unidos y Israel. Creo que fue primero Israel, que ya dijo que iba a ser por... sí, sí, tiene un rabino, y de hecho ese rabino, que es su rabino personal, es el embajador de Argentina en Israel, por cierto, desde que Milei es presidente. Y después al resto de los occidentales, y además terminan defendiendo a regímenes, digamos, o agrupaciones asesinas, como el caso de Hamas. Y eso, digamos, es como consecuencia de que ellos han dado la batalla cultural. De hecho, digamos, la izquierda es tan fundamentalista en esto que de hecho, por ejemplo, en mi país y en otros países, personas de izquierda, aún con orígenes judíos, digamos, están del lado de los terroristas o de agrupaciones terroristas como el caso de Hamas, y hasta condenan al propio gobierno de Israel por defenderse, por hacer uso de su legítima defensa. Y eso es una consecuencia de que los libertarios no hemos dado la batalla cultural. Y por eso yo en Davos dije, Occidente está en peligro. Pero hay dos cosas muy positivas. En primer lugar, alguien que viene desde la batalla cultural, como es mi caso, y que parecía imposible que llegara al poder, digamos, llegué a ser presidente de un... Además, la insistencia, ¿no?, en la cuestión de la batalla cultural, que además es una insistencia compartida con el resto del movimiento libertario. De hecho, el anarcocapitalismo, que era una fuerza marginal hace nada, pero hace nada hace menos de un lustro, era una fuerza marginal totalmente en muchos puntos políticos. Si bien todavía no hay ningún movimiento político internacional que desde el pretendido prisma del anarcocapitalismo, del liberalismo libertario, esté teniendo peso político, sí está teniendo peso, al menos discursivo, el relato de Milei y ciertos sectores percibidos como o autodefinidos como anarcocapitalistas en partidos políticos de las derechas radicales, sobre todo en aquellas derechas radicales que están todavía emergiendo y conformándose. Por ejemplo, no tiene mucho peso el anarcocapitalismo como relato en El Salvador, porque ya tiene una figura específica. Pero en Chile, aunque todavía José Antonio Cast es el principal referente de la derecha radical chilena, hay ciertos sectores que aupan a figuras como Axel Kaiser. Y en Europa también están teniendo un cierto tirón, sobre todo determinados influencers y figuras en redes sociales. Esto es interesante porque al final es un movimiento político emergente que hay que tener en consideración porque, bueno, aquí ya los que nos seguís hace tiempo sabéis que en Argentina hace más de un año que estábamos diciendo que a nosotros las encuestas que decían que Milei medía un 10, un 12, un 14%, no nos cerraban por ningún lado. Y bueno, aquí en cierta medida acertamos con eso, hay que decirlo también. Un país que durante 100 años abrazó estas ideas nefastas y socialistas que han hecho de que Argentina, de ser el país más rico del mundo, se convirtiera en el 140 y que hoy tenemos 55% de pobres y 15% indigentes. Lo que yo estoy alertando es que no hace falta que el mundo tenga que sufrir semejante debacle para escapar de las ideas del socialismo. Y una de las cosas que yo suelo decir, digamos, yo vengo de un futuro apocalíptico para evitarlo. Algo así como la historia de Terminator. Bueno, de hecho, Schwarzenegger es libertario. Justamente os iba a comentar, que tenía aquí un vídeo preparado. A ver. Todo este discurso además libertariano, o libertario, o anarcocapitalista, tiene sentido en un contexto de relaciones sociales en el cual los discursos por ejemplo,
de dejar la actividad productiva o de dejar el trabajo productivo y abrazar el mundo de las finanzas, incluso para sectores de las clases trabajadoras, sobre todo en el mundo hispano. También esta lógica, como decíais ahí en el chat, es que, claro, que Argentina era el país más rico a inicios del siglo XX. Eso, Village, no es cierto. Eso es una parte sustancial. Eso es, como todo movimiento político, es el mito fundante del movimiento libertariano anarcocapitalista de Argentina. Plantean que, como en el siglo XIX el Estado argentino era un Estado sin implantación territorial en buena parte más allá de la ciudad de Buenos Aires, por supuesto sin políticas de redistribución, por supuesto sin una matriz industrial regida por el Estado o con coordinación estatal, ellos plantean que en ese momento Argentina tendía a ser una gran potencia mundial, lo cual he dicho antes, he comentado antes, que no se sostenía por ningún lado. Es decir, no se sostenía en el plano productivo, no se sostenía en el plano demográfico, no se sostenía en el plano de la alfabetización, no se sostenía en el plano militar, no se sostenía en el plano de la perspectiva internacional, no se sostenía en ningún plano, en el plano financiero, no se sostenía en la matriz productiva. O sea, es que no tiene ningún sentido. No obstante, el mito fundante, como se construye siempre en base a la idea de un pasado idílico, el pasado idílico de los libertarios argentinos, del anarcocapitalista, del movimiento anarcocapitalista argentino, es ese supuesto pasado en el siglo XIX en el que iban a ser potencia mundial hasta que llegó lo que ellos definen como el socialismo. Pero en última instancia todos los movimientos políticos tienen mitos fundantes. También el peronismo tiene sus mitos fundantes. Y son muy claros. Y los explicamos aquí hace unos meses. Y como todo mito fundante, por supuesto, se basa en exageraciones o en reinterpretaciones o en idealizaciones de procesos pasados. Pero bueno, lo importante, lo que nos interesa aquí no es tanto la verdad o el mito de esa retórica, esa idea de la Argentina potencia en el siglo XIX, sino la capacidad que ha tenido para irradiar en Argentina, la capacidad que ha tenido para instalarse como un relato válido, como una verdad incontestable. En Argentina hay sectores importantes del electorado de Javier Milei que de verdad, que asumen la certeza de que Argentina en el siglo XIX estaba encaminada a ser una gran potencia mundial. Porque es cierto que Argentina tiene una capacidad o unos recursos naturales en base o en relación a su demografía que con una determinada planificación estatal podrían conducir ahí, pero nunca tuvo un proceso de desarrollo estatizado de la industria de largo plazo, de décadas, ni de retención del capital extranjero como han tenido potencias emergentes como China. Pero bueno. ¿Qué os decís por aquí? Gracias, por cierto, a todos por venir. Se van actualizando las suscripciones, lamentablemente. Van bajando, como veis. Hoy estamos aquí un núcleo duro viendo este directo, pero bueno, ya sabéis que si queréis apoyar el trabajo que hacemos aquí en Descifra, que se sostiene única y exclusivamente con los aportes económicos que hacéis vosotros, y para que podamos hacer este trabajo, traer esta cantidad de contenido y hacerlo con el rigor y la, no sé si diría neutralidad, pero sí objetividad, eso seguro, con el que solemos venir aquí, pues es posible gracias a que nos ayudáis económicamente. Lo podéis hacer tanto aquí en el canal de Twitch con las suscripciones, ya lo sabéis de sobra, las suscripciones de pago que se renuevan automáticamente, las suscripciones de regalo, o si no, donando bits, que es el rombito que tenéis en la cajita, al lado de la cajita del chat, que eso Twitch no nos quita prácticamente nada. Cuando donáis bits, nosotros, Descifrando la Guerra, nos quedamos casi la totalidad de lo que donáis, así que es una opción muy interesante y para aportar. Además podéis dejar vuestra pregunta o vuestro comentario y lo leemos siempre. Y si no, con las de Prime, que esas son totalmente gratuitas. Hay que renovarlas todos los meses. Si te suscribiste con Prime hace una semana o unos meses, revisa que sigues suscrito, porque si te ha podido pasar, la encuentras en mejora tu suscripción, suscribirse gratis, suscribirse con Prime. Sigue siendo gratis, pero la tienes que renovar, ¿de acuerdo? Y si no, en la página web tenemos varios planes, ya lo sabéis, y con todos ellos nos ayudáis un montón a la sostenibilidad del proyecto. Dicho lo cual, vamos a seguir con la entrevista. Pero Estoy interrumpiendo tanto que no vamos a llegar. al margen, digo, de la cuestión risueña, esto se debe a que no se ha dado la batalla cultural. Pero alguien que viene a la batalla, como mi caso, ha podido llegar al poder. Ese es un punto no menor. Y segundo, al llegar al poder,
yo nunca dejé de dar la batalla cultural y ahora el micrófono es muchísimo más grande, el nivel de alcance es más grande. Las cosas que yo dije en Davos, yo las venía diciendo desde hace mucho tiempo, pero diciéndolas siendo presidente de un país y siendo el primer presidente libertario de la historia de la humanidad, el efecto es muchísimo más grande. Y la parte más positiva es que a partir de estos discursos muchísima gente está despertando. De hecho, cuando yo inicié mi carrera política, en mi primer discurso político, cuando cerré el discurso dije, yo no vengo aquí a guiar corderos, yo vengo a despertar leones. Y afortunadamente lo que estoy viendo que a nivel mundial hay muchos leones libertarios despertando. Por lo tanto, si bien el presente está luciendo oscuro, creo que están floreciendo las bases de un futuro mucho mejor. Esto es muy interesante y muy importante. Desde que Milei llega a la presidencia, insiste en esta lógica de que, bueno, la terapia de shock, es decir, él insiste en que sus medidas económicas, su plan económico no va a ser gradual, va a ser de shock. Y que no obstante se va a ir a unos primeros meses él lo llama incluso, de crecimiento con inflación, de deflación, es decir, caída de la actividad industrial con inflación, que iba a haber un ajuste muy brusco, que él no oculta, porque él insiste en que él apuesta por las políticas de shock, pero que a la larga la reestructuración de la macroeconomía hará, según las tesis anarcocapitalistas, que las leyes del mercado, que una economía sin regulación estatal empiece a construir o a generar unas relaciones sociales en Argentina que, basadas en el libre intercambio en el libre intercambio y en la libre, ya lo diré, en la libre asociación y en la libertad de contratos y en la libertad de intercambios, generarán una prosperidad que se derrame a toda la sociedad. Esta lógica de un crecimiento económico sin intervención estatal, que todo se ha dicho, nunca se ha dado en ningún país del mundo, es decir, todos los países que hoy tienen una menor intervención del Estado en la economía, es cierto que la tienen, incluso países desarrollados, pero son países que en su fase de crecimiento, en su fase de desarrollo, tuvieron un peso muy grande del Estado. Tanto aquellos países que fueron imperios, como Estados Unidos, como los estados europeos, que pudieron crecer, que sus economías pudieron desarrollarse para luego jugar con las variables de la redistribución o de la no redistribución, pero siempre con un suelo de desarrollo importante, lo hicieron gracias a la expansión imperialista que apoyaron sus propios estados. Y aquellos estados que nunca fueron por sí mismos un estado imperialista, pero que se desarrollaron durante la segunda mitad del siglo XX, o incluso durante el siglo XXI, lo hicieron todos ellos con intervención del Estado en la economía en las áreas de la coordinación general de la matriz económica y productiva y de la retención de la totalidad o la parcialidad de los capitales extranjeros. China, Corea del Sur, es decir, Taiwán, todos estos estados que se suelen poner, que el entorno liberal-libertario, lo suele poner como ejemplo. China, por ejemplo, crece porque se abre al capital extranjero, pero a través de la propia legislación para las inversiones extranjeras, se retiene una parte importante del capital que se queda en el circuito nacional y es más que redistribuido, es reincorporado para favorecer a las empresas tanto públicas como privadas chinas. Lo mismo pasa con Corea del Sur, lo que pasa es que Corea del Sur es un ejemplo todavía más vasto, directamente de coordinación económica por parte de los regímenes militares y en asociación con los grandes monopolios, ¿no? Eso siempre fue así. Pero su gobierno está regulando precios. De hecho, su gobierno está interviniendo el tipo de cambio todavía. Pero bueno, esto al final también me parece un argumento en cierta medida ventajista porque si bien es cierto que él avisó de la terapia de shock durante muchas veces en campaña y la hizo, también es cierto que avisó de que no iba a poder aplicar su agenda anarcocapitalista desde el primer día. Eso es cierto. Independientemente de lo que cada uno valore, eso él lo dijo y él ya planteó que se iban a haber contradicciones durante su gobierno, sobre todo en las primeras fases, ¿no? Que iba a tener que aplicar medidas que no iban en la línea del anarcocapitalismo. Le pregunta si ve un auge del movimiento anarcocapitalista solo en Argentina o en otras partes del mundo también.
evidente, porque llevamos 100 años de decadencia, porque contra todo pronóstico llegamos a ganar la presidencia y están pasando cosas verdaderamente increíbles. Yo he estado contando en distintas reuniones que increíblemente, mientras que estamos haciendo el ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad, y cuando en la historia argentina los ministros de Economía a lo máximo que podían aspirar era a no ser insultados, cada vez que voy a un acto con mi ministro de Economía es ovacionado. No solo eso, si nosotros, digamos, miramos mi imagen es más alta que en el propio momento en el que asumí, a pesar de estar haciendo este ajuste. Es más, la aprobación de la gestión también ha mejorado y no solo eso, si hoy fuéramos a una elección, estaríamos en condiciones de sacar el 60% de los votos. Y eso, en realidad, más allá de la dinámica de imágenes, intenciones de votos y demás, lo más importante es que significa un cambio de época. Es decir, estamos haciendo esto, es una situación absolutamente dolorosa, pero la gente interpretó y asimiló que todos los atajos del populismo y del socialismo no funcionan. Y eso es un elemento para ser muy optimista. Y respecto al mundo soy también muy optimista, porque para lograr esto en Argentina, antes estuve dando la batalla cultural durante 10 años. De hecho, yo suelo contar que cuando empecé a dar la batalla cultural en los medios, estaba más solo que Adán en el Día de la Madre. Y en ese sentido, lo que yo noto es que el mundo está mucho más abierto y es mucho más rápido el mecanismo por el cual se difunde estas ideas en el mundo. Y respecto a lo que... Mira, es muy interesante lo que comenta Pandemia ahora en el chat. Dice, Milei se informa en Twitter, solo lee a sus trolls mintiendo sin parar, como a Xochitl Gálvez en México compartiendo encuestas falsas. De hecho, Pandemia, hay un momento de esta entrevista que creo que no tarda mucho en llegar, realmente, en el que explica que sus índices de popularidad son muy altos, ¿no? Porque es cierto que hay encuestas, sobre todo en redes sociales, que le hacen medir muy bien, pero cuando luego uno entra, digamos, a mediciones metodológicamente más pulidas, vamos a decirlo así, como una que hizo hace muy poquito la Universidad Torquato Di Tella, se da cuenta que no es cierto. Milei no mide estrepitosamente mal en las encuestas, es decir, Milei todavía tiene una imagen positiva relativamente aceptable, y es cierto que Milei, si mañana hubiese elecciones presidenciales en Argentina, tendría posibilidades de sacar un resultado probablemente en primera vuelta superior al que sacó en la primera vuelta de las presidenciales del 2023, quizá en segunda vuelta peor, o sea, en segunda vuelta tendría más posibilidades de perder de las que tuvo en 2023, pero con un mejor resultado del que sacó en primera vuelta. Dicho esto, cuando uno estudia encuestas metodológicamente más pulidas, como la de la Universidad Privada Católica, si no me equivoco, Torquato Di Tella, tiene una medición en la que explica que, esto lo cuento en el artículo que saldrá el lunes, en la que explica que Milei, o sea, ellos vienen haciendo una encuesta de imagen positiva absoluta, creo. La hicieron en los gobiernos de Néstor Kirchner, de Cristina Kirchner, de Mauricio Macri y de Alberto Fernández, y ahora de Javier Milei, en la que miden mes a mes. Y es cierto que los presidentes en Argentina, y es un patrón bastante común en muchísimos países, durante los primeros meses de su gobierno experimentan un aumento de su imagen positiva desde el día de su asunción hasta, pongamos, el primer año y medio. Bien. Y es cierto que la imagen positiva de Milei no ha caído sustancialmente desde el inicio del mandato. No ha caído sustancialmente, lo cual no significa que no haya caído. Y sobre todo en la comparativa, que yo creo que es lo más interesante, tiene la imagen positiva más baja al final del quinto mes de mandato de todos los últimos presidentes en Argentina, a excepción del primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner, que tuvo unos 5 primeros meses con una imagen positiva bastante baja, que luego fue bastante hacia arriba. Pero mide peor que lo que medía Néstor Kirchner, Alberto Fernández y Mauricio Macri al final de su quinto mes de mandato. Él está por debajo de esos tres.
A pesar de que su victoria en el... bueno, es cierto que en las presidenciales Alberto saca menos votos, pero porque no tiene que ir a balotaje. También es cierto. Pero bueno, en cualquier caso, claro, dice, no, ahora sacaría un 60%. Estaría en disposición, lo dice en un rato en la entrevista, estaría en disposición de sacar un 60% en unas elecciones presidenciales ahora mismo. Yo no encontré ese dato por ningún lado. O sea, en encuestas metodológicamente serias, ese dato no existe. Directamente. O sea, no está. No existe. No se puede encontrar. A eso me refiero. Lo digo sobre todo por la percepción de Milei sobre sí mismo y su gobierno. Él ha dicho que solo se informa por Twitter. Bueno, pues de ahí los errores en su diagnóstico sobre su propia imagen positiva. Que es incorrecto, insisto, decir que su imagen positiva está por los suelos. No es verdad. Milei mide bien, pero no mide así de bien. Un poco así, Village. Un poco así. Bien, vamos a seguir entonces con la entrevista. Ah, de eso de los gigantes. Uy, perdón, que no había puesto el vídeo. Cago en la leche. Es que no tengo. Voy a hacer una. Por si me vuelvo a olvidar, voy a cargar el audio del Chrome aquí también, para que al menos, si se me vuelve a olvidar cambiar de pantalla, podáis escuchar al presidente de Argentina. Rápido el mecanismo por el cual se difunde estas ideas en el mundo. Y respecto a lo que tú me comentas sobre las charlas que he tenido en estos días con distintos gigantes tecnológicos, ellos, digamos, están profundamente comprometidos con las ideas de la libertad y se sienten profundamente atractivos con mi visión libertaria del mundo y mi odio hacia las regulaciones. You're sitting in. Claro. A ver. Esta parte a mí me parece muy interesante. Y más allá de las diatribas políticas del gobierno de Milei, que son más o menos interesantes, creo que hay otras cosas más importantes. O que hacen más a la estructura, digamos, o a la posición estructural de Argentina en el sistema mundo. Me explico. Cuando Milei sostiene reuniones o prácticamente cumbres con Elon Musk, Milei tuvo un comentario al principio de su presidencia que a mí me cuesta creer que no lo dijese conscientemente. O sea, yo tiendo a pensar que fue una reflexión o fue más bien una cuestión de retórica, pero que él entiende que no... que él entiende el trasfondo de eso, ¿no? Tiendo a pensar. Él dice, claro, yo me he reunido con Elon Musk y fíjate, desde que hemos llegado al gobierno, Elon Musk está muy interesado en el litio argentino. Claro, Elon Musk estaba interesado en el litio argentino, en el litio boliviano, en el litio chileno y ahora en el litio de Minas Gerais en Brasil desde siempre. Porque al final Tesla necesita tener una posición privilegiada en los procesos extractivos, en las periferias latinoamericanas poseedoras de las minas de litio, de las reservas de litio. Siendo Argentina, Chile y Bolivia los principales tenedores. Ese gran triángulo de litio del que, por cierto, tenemos un artículo que lo podría intentar pasar por el chat. A ver si lo encuentro. Pero que en última instancia, más allá de la retórica, más allá del discurso, más allá de todo eso, lo importante es que Milei está legislando o está intentando legislar, aunque está teniendo unas ciertas complicaciones por la correlación de fuerzas en el poder legislativo, legislar lo que es la ley bases, la cual incluye el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Ese régimen de incentivo a las grandes inversiones, que podréis leer sobre él en el artículo que publicaré el lunes, aquí en Descifra, básicamente posibilita que las empresas extractivas de recursos minerales, de recursos energéticos, de recursos naturales, vayan a Argentina, inviertan un capital determinado en la extracción de esos recursos para sus procesos industriales, por ejemplo Tesla, el tema de las baterías es muy importante eso, y que no dejen nada de la inversión en Argentina, es decir, con 0% de retención del capital a partir del tercer año. Resumen, esa ley bases, ese lo que pretende, ese régimen de incentivo a las grandes inversiones, lo que pretende es
convertir a la Argentina, llevar a la Argentina a un patrón económico de economía de enclave. Y eso, más allá de muchas discusiones que podamos tener sobre Milei, que son interesantes, sobre su liderazgo, sobre su posición en la jerarquía de las derechas radicales, que a mí me parece súper interesante, quizá eso es lo más importante en materia en términos en materia de relaciones internacionales de todo el gobierno de Javier Milei. Porque convertir a un país como Argentina, una potencia regional o un país con potencial de ser potencia regional en América Latina, sin duda uno de los principales estados en términos diplomáticos y económicos de toda América Latina, un país con una salida estratégica, por ejemplo, con uno de los 7 países que tiene reclamo en firme sobre la Antártida, convertir a un país como Argentina en una economía de enclave, es decir, una economía de llegas, inviertes, extraes y te vas. Si no hay reinversión en el circuito nacional, modifica radicalmente la inserción de Argentina en el mundo. Pero además, es que lo explico en el artículo, ya lo comentaremos en su momento, es exagerado. Es cero reinversión en Argentina. O sea, es literalmente una economía de enclave. Por cierto. Bien, vamos a seguir. In a place with the greatest human capital, arguably, in all of America. The reason that a terrible 2-bedroom house costs $2 million, $3 million here in Palo Alto is because they want to be around other brilliant people building companies. Because of Argentina's economic collapse and because of the double-digit inflation over the past decades, your human capital has fled. What are you going to do to bring back the best and the brightest to your country? Bueno, ese capital humano maravilloso que tiene Argentina y que se fue del país, se fue porque fue agredido sistemáticamente por el Estado. Fue agredido sistemáticamente con la inflación. Nosotros le hemos quitado 13 ceros a la moneda. No solo eso, sino que además hoy podríamos sacarle 3 ceros más a la moneda. Además, Argentina, digamos, en los últimos 10 años, su PBI per cápita ha caído cerca de 15%. Si miramos la historia de los últimos 100 años, es claramente una catástrofe porque es el país más rico del mundo o uno de los 5 más ricos del mundo. Hoy es 140. Tenemos 55% de pobre y 15%. País más rico del mundo, que no es cierto. Un lugar muy agresivo para cualquier persona. Y cualquier persona que tenga capital humano, digamos, se va a ir porque justamente está siendo agredido. Es más, esa idea inmunda, repulsiva, repugnante de la justicia social, justamente eso atenta contra el capital humano, porque si vos estudiás, trabajás, te esforzás y te va bien, el Estado va a venir y te va a robar tu dinero y se lo va a dar a alguien que no hizo nada. Y eso es un mecanismo para expulsar talento. Bueno, nosotros estamos revirtiendo 100 años de historia y te lo digo con dos cosas nada más. En los primeros meses, digamos, concretamente en el primer mes de gobierno, nosotros enviamos 1000 reformas estructurales. De hecho, la reforma estructural más grande que se había hecho en Argentina fue en los 90 con Menem. Y si hoy termina de pasar la ley de bases en el Congreso y el DNU está vigente, nuestra reforma es 8 veces más grande que la de Menem. No solo eso, sino que además esta reforma implicaría que Argentina diera un salto en libertad económica de 90 puestos. De hecho, comenzaría a parecerse a países como Alemania, como Italia, como... Esa es la ley que digo que se está intentando pasar en el Poder Legislativo, que mi ley está teniendo muy difícil pasar, hay que decirlo. Y la está teniendo además muy difícil pasar básicamente porque no tiene el apoyo en el Poder Legislativo. Si queréis, ahora en un rato me gustaría, voy a buscarlo, quiero proyectaros la composición del Congreso, de la Cámara de Diputados. En un rato vamos con eso. Pero básicamente mi ley está teniendo una aritmética política, una aritmética legislativa muy complicada. Porque al final tiene, si no me equivoco, 38 diputados, una Cámara de 257. Y tiene 7 senadores en una Cámara de, si no me bailan las cifras, 85 senadores. Puede que me estén bailando, pero bueno, tienen números muy bajos.
Entonces él ha tenido que trazar una alianza informal de gobierno con sectores que sí pertenecen de facto al oficialismo, como es el PRO, y con otros sectores que están en una posición intermedia y con los que tiene que negociar persistentemente. La Unión Cívica Radical, hacemos coalición federal, en fin, y con una oposición que es mayoría, no mayoría absoluta, pero es mayoría en la Cámara de Diputados, que es el peronismo y el Frente de Izquierda, sobre todo el peronismo. Y bueno, esa ley bases contiene ese régimen de incentivo a las grandes inversiones. Y eso es donde hay que tener ahora mismo el foco, yo creo, en Argentina en términos internacionales. En si esa ley, con el régimen de incentivo a las grandes inversiones, sale adelante. Eso es determinante. Con el decreto nacional, en el decreto de necesidad de urgencia vigente, porque permanece vigente, donde hay que tener el foco es en esa ley bases, básicamente. O Francia. Sin embargo, ese no es nuestro objetivo. Nosotros queremos ser el país con máxima libertad económica del mundo, es decir, replicar el milagro, por ejemplo, de Irlanda, que es ser el país más miserable de Europa. Hoy tiene un PIB per cápita 50% mayor que el de Estados Unidos, o ser como Suiza, ¿sí? Digamos, o ser como Luxemburgo, o ser como Australia o como Nueva Zelanda, digamos, a pesar de las retracciones que están Nueva Zelanda, se dice. teniendo en términos de libertad económica. Pero aun cuando esos fueran buenos modelos, nosotros somos mucho más ambiciosos. Tenemos todavía pendiente 3.200 reformas estructurales más y estamos comenzando ahora a analizar ciertas... Claro, pero es que incentivo a las grandes inversiones, por lo que comenta ahí Roedor, es básicamente la no obligación para los... no sé por qué se me ha girado la cámara, pero esto me noto un poco raro. Ah, no, ya está. Básicamente, el régimen de incentivo a las grandes inversiones es un incentivo a las grandes inversiones, básicamente porque no tiene la obligación para esas empresas de que una parte de su capital invertido en Argentina se quede en Argentina. Por eso es determinante. Por eso es crucial lo que estamos comentando aquí. Porque al final, la mayoría de estados con recursos naturales, con planes de desarrollo integral, de desarrollo industrial, tienen medidas, formatos para la reinversión del capital extranjero, para la retención del capital extranjero que se dice. Lo tiene, por ejemplo, sin ir más lejos, la propia China, bueno, que lo tienen casi todos los países. O sea, tú inviertes capital extranjero en recursos naturales, minerales, energéticos de un país, que ese país de una u otra forma te obliga a que una parte del capital invertido y sobre todo de las ganancias de ese capital se queden dentro del país y se reinvierten en el circuito interno, el circuito capitalista interno nacional. Ya sea en la forma de que te tengas que asociar con empresas locales, ya sea en la forma de que pagues impuestos, ya sea en la forma de que introduzcas la divisa extranjera generada por beneficios en el circuito local. Bueno, eso no se incluye en el régimen de incentivo a las grandes inversiones, por eso es un régimen de incentivo tan incentivador, básicamente, porque es muy beneficioso. Gracias, por cierto, a Vicen por su sub, 4 meses ya aquí con la sub de Prime, muchísimas gracias, sabéis que hay que renovarla manualmente, estamos ahí actualizando la meta. Ya sabéis que este contenido solo es posible con el apoyo que nos estáis dando sistemáticamente aquí en el canal. Oye, ¿esto por qué se me sigue girando? Vamos a ver. Ahí está. Vale, perfecto. Claro. Es que fijaos, ahora me llega un tweet. Esto no sé si lo he dicho en la entrevista. A ver. Espera, esto no sé si lo dijo de verdad. Vale, hubo una... parte de la oposición y parte de los sectores intermedios en el Poder Legislativo han sacado adelante una ley jubilatoria en contra de los dictámenes del presidente Milei, que ha amenazado con tumbar. Y estoy intentando ver, porque veo que ha dicho una declaración muy fuerte, pero quiero comprobar si es verdad o no. Y creo que sí. Vamos a ver. Sí. Así es que a mí me importa un rábano. Digamos, yo voy a renunciar a mi jubilación de privilegio. Vale, sí, me parece que dijo... A ver. Esto es muy informal, pero... Digamos, si yo hago bien mi trabajo, después voy a poder seguir trabajando en el sector privado cuando deje este puesto.
Espera, voy a buscarlo. La quiero encontrar bien para enseñarosla bien, porque si no, no tiene mucho sentido. Dadme un momento. Como lo tengo configurado para que también en esta pantalla podáis verlo, voy a intentar buscarlo. Porque, en parte, la imposibilidad que está teniendo Milei de trazar una alianza en serio, profunda, con el poder legislativo, que le permita sacar adelante su agenda de gobierno, porque al final él juega a una doble retórica que es muy complicada. Él juega a la retórica de yo sigo teniendo un discurso antipolítica, yo sigo siendo, vale, soy presidente, pero sigo enfrentado al poder legislativo, sigo enfrentado a la Cámara de Diputados, a eso que yo llamo nido de ratas, pero al mismo tiempo necesito trazar alianzas y alianzas profundas, porque no es que tenga una mayoría relativa en el Congreso y tenga que sacar una pequeña alianza, no, es que está en minoría, o sea, tiene que sacar alianza con muchos sectores. Entonces, por ejemplo, para que podamos escuchar... Se bloqueó, deje ¿Se este está puesto. escuchando? Pero claro, Sí. estos están acostumbrados a... Esto lo habría dicho hoy, como digo, en el marco de esa conversación en torno a que grupos del Poder Legislativo han sacado adelante una ley de movilidad jubilatoria en contra del dictamen del presidente, que amenaza con vetar. ser zafarrancho durante los últimos 100 años, entonces tienen un seguro que son las jubilaciones de privilegio. No, basta, si hiciste las cosas mal, mereces cagarte de hambre por hijo de puta. Y por eso hay que eliminarlas. Claro, pues sí, efectivamente. Quería comprobar que esto lo había dicho de verdad, pero sí, lo ha dicho hoy, parece ser. Y ha sacado, de hecho, un comunicado a la oficina del presidente en relación a esto mismo que os comento del debate de la reforma jubilatoria. La oficina del presidente ratifica que el presidente Javier Milei vetará cualquier ley que atente contra el equilibrio fiscal de la República Argentina. Vale. O sea, insisto, en contra del dictamen de Javier Milei, el Poder Legislativo, varios grupos del Poder Legislativo han legislado una ley de movilidad jubilatoria de las pensiones que atenta o que confronta con la mirada de Javier Milei del equilibrio fiscal. Y dice lo siguiente. Esta madrugada, tras aumentarse el 80% del salario, diputados opositores otorgaron media sanción a un proyecto de ley promovido, es decir, media sanción es que ha pasado diputados y ahora tiene que ir a Senado. Y que cuando la acepte el Senado, pues ya será ley. Diputados opositores otorgaron media sanción a un proyecto de ley promovido con el objetivo de reinsertar al país en la senda de la decadencia, reincidir en el déficit, en la espiral inflacionaria y en la obligación de contraer deuda. Un proyecto irresponsable que, de entrar en vigencia, destruiría todo el esfuerzo y los logros fiscales obtenidos en los últimos 6 meses. Minutos después, el mismo recinto votó en contra de eliminar las jubilaciones de privilegio de presidentes y vicepresidentes. Es decir, la misma noche en la que se disponían a quebrar al Estado Nacional, optaron por perpetuar los privilegios de algunos. Por todo lo expuesto, con el propósito de rectificar lo acontecido en la Cámara de Diputados de la Nación y en consonancia con la determinación del Poder Ejecutivo de desmantelar el entramado normativo de privilegios políticos, el presidente Javier Milei presentará ante la ANSES, que es creo que es la oficina que se encarga del tema de las jubilaciones, su decisión de no ejercer el derecho a la jubilación de privilegio. Este gobierno, bien. El presidente de la Nación ha demostrado... pero no habla entonces de la ley de la reforma jubilatoria, que no es para los presidentes y vicepresidentes, sino para pues las personas jubiladas en Argentina. Bueno, volviendo entonces a la entrevista, porque si no, se me pasa. Se nos va. Vamos a ver. Sí, lo sé, Torres. En el audio que he puesto estaba hablando de la jubilación de los expresidentes. No estaba hablando de... O sea, él quiere vetar las dos cosas, tanto la jubilación de privilegio como la reforma de movilidad jubilatoria para los pensionistas en Argentina, pero este insulto que ha vertido es por la jubilación de privilegio, no por lo otro. Matiz importante, por si no había quedado claro. Bien, seguimos entonces con la entrevista. Dicho esto. Normativas que son mucho más complejas de rastrear, pero que de hecho vamos a empezar a hacer trabajos con inteligencia artificial para empezar a limpiar todas esas trabas que están deteniendo el progreso de Argentina. Entonces, en ese sentido nosotros somos muy optimistas, porque además no solo que estamos dando esta batalla en el plano económico,
y en el plano político no hemos abandonado la batalla cultural. Y todo esto va a generar una situación donde Argentina vuelva a crecer muy fuertemente. Es más, una de las cosas que nosotros estamos buscando es que Argentina se convierta en uno de los 4 polos de inteligencia artificial del mundo. Porque vos tenés Europa súper regulado y por ende no se puede expandir. Tenés Estados Unidos con una situación absolutamente temerosa, tibia, gris. Y tenés China que no sabe lo que estás haciendo. Entonces nosotros estamos, proponiendo a estas grandes empresas que vengan sin insistir. No entiendo, pero China entonces está creciendo, aunque tiene un marco regulatorio bastante férreo, con una perspectiva no solo de control por parte del Estado de la economía, sino de coordinación estatal de la economía, de subordinación de las empresas privadas a la economía, o sea, al Estado, perdón, al Estado nacional, con un porcentaje importante de empresas que son de titularidad pública o de titularidad cooperativa subordinada al Estado. Entonces no termino de entender, pero bueno. Y con un Estado nacional, por cierto, que se entromete en la economía favoreciendo la inserción de los monopolios chinos en las periferias. Argentina y que recreemos el paraíso desde la Argentina. No solo van a volver los argentinos que se fueron, sino que además otras personas talentosas del mundo van a venir a la Argentina porque vamos a hacer de Argentina un paraíso. So you were actually at Meta recruiting people? No, los estoy convenciendo para que vengan. No solo a la gente de Meta, sino a la gente de Apple y a la gente de Google, digamos, y también, digamos, a las empresas de Elon Musk. Nunca en la historia de Argentina un presidente tuvo la posibilidad de hablar con todos los empresarios más importantes del mundo. Por lo tanto, digamos, esto es bastante novedoso. Quiere decir que somos un caso interesante. There's a few numbers I just want to read to you. Last year, the price of milk went up 186% in your country. The price of eggs increased by 280%. Está hablando del crecimiento de los precios de huevos, leche. And people lost their minds. I listened to an interview with an Argentinian shopkeeper who said he's basically stopping to put price tags on things because that's how quickly the prices are going up. Now, you warned people when you were running for office that this is what it was going to look like. You were going to have to force pain. You called it fiscal shock therapy, and things were going to get worse before they get better. Y está reconociendo a la periodista que él avisó de la terapia de shock. What do you say to the people who are so far away from this economic vision that you're heralding? Bien, en primer lugar, lo que hay que tener claro cuál es la situación en la cual nosotros asumimos. Cuando un país tiene déficits gemelos, o sea, fiscal y externo, por 4 puntos del PBI, es una alerta amarilla. Cuando usted tiene un déficit de 8 puntos del PBI, es una alerta roja y usted va a ir a una crisis enorme, como las grandes crisis que tuvo Argentina. Nosotros heredamos 17 puntos del PBI. No entra en la cabeza de ningún humano el tamaño del problema que hemos heredado. De esos 17 puntos, 15 eran generados por el gobierno, donde 5 estaban en el Tesoro y 10 en el Banco Central. Entonces, la pregunta es, nosotros teníamos ese déficit de 15 puntos del PBI que teníamos que enfrentar. Al mismo tiempo, la inflación, cuando nosotros llegamos, por ejemplo, en diciembre, en mayorista fue 54% mensual. Eso anualizado da 17.000%. Por lo tanto, digamos, Argentina. Esto debo decir que hay numerosos economistas, tanto en Argentina como en España, y economistas no necesariamente heterodoxos o keynesianos, sino también economistas liberales, que ponen en duda esta cifra y que plantean que el discurso de Milei de que Argentina iba irremediablemente a una hiperinflación, pero que Milei la detuvo, no sería cierto. Yo esto, evidentemente, no lo puedo valorar porque no soy economista. Yo solo os traslado que hay una cantidad muy importante de economistas de muchas tendencias que niegan este dato. Los hay también que lo refrendan, pero es bastante más común economistas que lo niegan a economistas que refrendan este dato. Bueno, muchas gracias a TIC por esa donación, 1000 bits.
Ya sabéis que muy importante para nosotros este apoyo económico que nos dais. Los bits, además ya sabéis, TIC ya se ha aprendido la lección, nuestra compañera TIC, ahí que los bits nos los quedamos de manera prácticamente íntegra. Twitch como intermediador casi no se queda nada cuando donáis bits. Las suscripciones nos ayudan muchísimo también, por supuesto, incluso más, porque al final eso se va renovando, es como que nos da más continuidad. Las suscripciones tanto de Prime como las normales, como las de regalo, pero los bits es una forma fantástica de ayudarnos que en su momento nadie usaba y ahora me alegro que hayáis empezado a usar porque pues es una cosita más directa y además nos quedamos la práctica totalidad. Aprovechad eso, sí, yo lo que os recomiendo es que si vais a donar bits, pues que aprovechéis y pongáis un mensaje, una pregunta, porque esos los leemos siempre. Siempre que donéis bits, paramos y leemos la pregunta que tengáis. De hecho, TIC se pone ahí a la cabeza del ranking de este mes de donantes de bits. Detrás David Cortés, David Villén, Village, IT Rider y Mick Paer. Village que está, por cierto, primero en las subs de regalo y segundo está Juance. Vamos a seguir entonces. Ahora vamos con preguntas, ¿eh? Argentina estaba camino a una hiperinflación que iba a dejar 95% de pobres y 60% de indigentes. Eso era lo que nosotros enfrentábamos. Como consecuencia de ello, nosotros decidimos hacer un ajuste fiscal de shock por varias cuestiones. Primero, porque todos los ajustes de shock, sacando el del 59, en Argentina fueron exitosos y todos los ajustes graduales fueron fracasos. Segundo, para hacer un ajuste fiscal gradual, usted necesita financiamiento. Y Argentina, además, se le había caído hasta el financiamiento del Fondo Monetario Internacional. Cuando vos vas a hacer un ajuste de shock, implica un aumento del ahorro. Y como Argentina no generaba ningún tipo de confianza, no tenía contrapartida de inversión. Y por lo tanto, necesariamente iba a ser recesivo. Y nosotros eso se lo explicamos a la sociedad. Es cierto que Argentina acaba de tener una recesión muy fuerte, pero también es cierto que los datos de abril y de mayo empiezan a dar signos de recuperación. Y la inflación mayorista, que venía al 54% mensual, ahora ha bajado al 3,5% y la inflación sigue bajando. Es más, en los últimos 2 meses los salarios empezaron. Dicho lo cual, y de nuevo yo no voy a entrar mucho en la economía, porque no soy economista, lo que sí puedo valorar es que si termina siendo cierto la tendencia que Milei arguye de la inflación ahora mismo está en un 8, estuvo en mayo en un 8, algo por ciento, que era más o menos los niveles de mediados del año 2023. Teniendo en cuenta que Milei tuvo un primer mes del 25% de inflación con el ajuste del tipo de cambio. Bueno, independientemente de si la inflación se reduce, se mantiene, se amplía, que eso yo no puedo preverlo, no lo pueden prever los economistas, imaginaos yo. Lo que sí creo que es evidente es que si Milei consigue frenar el ritmo inflacionario y sobre todo, lo más importante, consigue que haya una percepción, lo más importante en términos políticos, consigue que haya una percepción de que se ha frenado el ritmo inflacionario, lo más probable es que en términos políticos y electorales haya un desplazamiento de la prioridad. Es decir, en Argentina la gente fue a votar en el año 2023, esto lo marcaban todas las encuestas, preocupados casi en exclusividad por la inflación. Es decir, a la gente lo único que le interesaba prácticamente en las elecciones era quién iba a ser capaz de frenar la inflación. Si tú reviertes la tendencia inflacionaria o la ralentizas, pero generas nuevos problemas económicos o en tu gobierno se generan, por ser más precisos y más neutros, en tu gobierno se generan otros problemas, como por ejemplo el del desempleo, que nunca fue un problema masivo en Argentina, sí la informalidad, pero la informalidad también está creciendo, puede que políticamente te vaya mal porque aunque la gente pueda llegar a reconocerte que conseguiste frenar la inflación, trajiste o se percibe que trajiste nuevos problemas como el desempleo, la caída de la productividad, la caída de los salarios reales, la caída de la protección social, todas estas cuestiones. Y eso es lo que va a tener que enfrentar Milei de cara al 2025. Todas las fichas de Milei están puestas en términos políticos para las elecciones de medio término del 2025, esas elecciones legislativas en las que se mide también la aprobación del presidente, en la lucha contra la inflación, en frenar la inflación. Si consigue frenar la inflación, eso no le va a asegurar en ningún caso
un buen resultado político porque la gente puede tener percepción de otras problemáticas económicas. Eso es muy volátil. Y si no consigue frenar la inflación para el 2025, yo creo que Milei tiene muy pocas posibilidades políticas, porque al final todas las digamos, las expectativas electorales las ha puesto ahí y ha reconocido que están ahí. Entonces, se la está jugando mucho en ese sentido en términos políticos, pero bueno, al final también es un presidente y un dirigente político con un relato francamente arriesgado en todo momento, eso hay que decirlo. Sí, lo de Argentina y el FMI Village sería para un directo entero. ¿Qué nos dice Tic? A ver, ¿dónde está Tic? He llegado hoy de Haití, he conectado con vosotros y veo en Milei. Cierro y me voy, que yo no consumo. Bueno, Tic, no sé si lo has dicho en serio o no, pero si sigues ahí, dinos algo. Creo que te esté gustando, que te esté gustando el directo en cualquier caso y ya nos controlas. ¿Qué tal por Haití? GMZ1212 renueva con Prime 4 meses. Muchísimas gracias por tus palabras y por tu suscripción. Vamos a seguir. Empezaron a ganarle no solo que le gana a los precios, sino que además le está ganando a los precios de los alimentos. Por lo tanto, es cierto, la foto es tremenda, pero la película es fabulosa. De hecho, cuando nosotros asumimos, el 85% de la gente decía que estaba mal. Hoy, el 65% de la gente dice que está mal. Es un número horrible, pero bajó 20 puntos, y eso en 5 meses es casi milagroso. Y ahora le voy a pasar otro dato más importante. Cuando nosotros asumimos, solamente el 20% creía que en un año íbamos a estar mejor. Y hoy ese número es 55%. Por lo tanto, entiendo que la situación es mala, pero hacia el futuro es mejor. La alternativa era seguir haciendo lo que hacíamos antes. Hubiéramos volado por los aires. I'm asking you an emotional question. For the person that might be Yo no tengo por qué lidiar con las emociones. O sea, yo hablo de números y de realidad, no de emociones. Digo, porque una persona, por But you're a ejemplo... but you're a leader. Por ejemplo. No. A ver, una persona, supongamos que tiene un Lamborghini. Ok. Okay. Entonces, ¿cuáles son las emociones de quien tiene un Lamborghini? No lo sé, porque probablemente si, digamos, está en un lugar donde muy pobre, puede ser que se sienta muy bien con su Lamborghini. Pero si vive en un lugar donde todos tienen 15 Lamborghinis, se siente miserable. Entonces, digo, no puedo lidiar con las emociones. Digamos, yo solamente puedo lidiar con la realidad. No. Bueno, tengo el dato que os comentaba antes, ¿vale? Del tema de la popularidad. Fijaos. Tengo aquí una nota de perfil en la que resume los datos de una encuesta de la Universidad Torquato di Tella, que dice lo siguiente. Aquí. El índice de confianza del gobierno de Milei se mantiene más o menos estable desde que comenzó su mandato. Estuvo a la baja hasta este mes, estamos hablando de mayo, ya que en enero fue 2,61, en febrero 2,57, en marzo 2,56, en abril 2,45 y en mayo 2,50. Es decir, tendencia descendente, para empezar. Eso no sé bien de dónde saca los datos el presidente Milei. El promedio en estos 5 meses es de 2,54. Es una cifra que solo le gana a la que obtuvo Cristina Kirchner, que alcanzó un 1,87 en su primer mandato y 2,32 en el segundo. Pero el promedio de Milei es peor que el que habían obtenido Néstor Kirchner, 3,07, todo esto después de su quinto mandato, 2,81 de Mauricio Macri y Alberto Fernández con un 2,62 en los primeros 5 meses de su gobierno. Al igual que lo registrado en marzo y en abril, el índice, ¿cómo era? ICG, índice de confianza en el gobierno, de mayo, fue mayor entre los hombres, 2,64 puntos, con una caída del 4%, que entre las mujeres, 2,39 puntos, con un aumento del 9%. Y fue mayor en el segmento integrado por jóvenes de entre 18 a 29 años, por sobre los mayores de 50 años, y también por encima de las personas entre 30 y 49 años. Al igual que en meses anteriores, en mayo el ICG fue considerablemente más elevado entre quienes creen que la situación económica mejorará dentro de un año. Ahí está. El grueso de la imagen positiva de Milei está entre aquellas personas que todavía creen que de aquí
al 2025, a las elecciones de medio término de finales del 25, la situación económica en Argentina van a tener una percepción de mejoría. Por eso digo que políticamente se lo juega todo ahí. En que haya una percepción, para empezar, irrenunciable de que se ha contenido la inflación, yo creo que si para finales del 25 Milei no ha podido mostrar o no ha consagrado la idea de que ha detenido la inflación, no tiene ninguna posibilidad política. Pero si la consigue y aún así hay nuevas percepciones de problemáticas como el desempleo y la caída de la producción, también podría tener problemas. Bueno, este era un poco el resumen que os tenía, que lo había encontrado por fin. Y tenía por aquí también mirad, aquí tengo los datos de la compleja situación legislativa que tiene. Esto es un fragmento, hago un pequeño spoiler del artículo del lunes. En diputados, la composición es la que sigue. Como oposición dura, Unión por la Patria, 99 diputados, y el Frente de Izquierdas y de Trabajadores, 5 diputados, sumando 104 de los 257 asientos, mientras que el bloque nítidamente oficialista solo son La Libertad Avanza, 38 diputados, el PRO, 37 diputados y 9 diputados provinciales o extendidos, sumando 86 diputados. Es decir, 99 de oposición, 86 del oficialismo y exactamente 69 diputados de ese bloque intermedio. Para daros una idea. Seguimos. I'm talking about reality. I'm talking about the family that says, I can't afford food. And you give them extremely sophisticated economic explanations No, Kaz, perfil no es un medio kirchnerista. full of data. And they say to you still, I can't afford food. When am I going to be able to? Vamos por parte. En primer lugar, por ejemplo, hoy hay 15% de la población que es indigente, es decir, no logra satisfacer las necesidades básicas. Si nosotros hubiéramos seguido haciendo lo mismo que se estaba haciendo, hoy habría 60% de indigentes. Por lo tanto, no se puede caer en lo que se llama la falacia del paraíso. Es decir, si me vas a comparar contra el paraíso, siempre la vida es horrible. Ahora, si comparamos contra el escenario alternativo, 60% de indigentes hubiera sido una verdadera catástrofe, peor que la que tenemos ahora, que es 15%. Primer punto. Segundo punto, hoy la inflación en alimentos está muy, pero muy por debajo de la evolución de los salarios, con lo cual en términos de alimentos los salarios están subiendo muchísimo. De hecho, los salarios están subiendo en términos reales porque los últimos 2 meses le estuvo ganando la inflación y muchísimo más a los alimentos. Por lo tanto, es más, hoy la gente va al supermercado. Esto es muy importante. Cuando nosotros asumimos el 70% de la gente consideraba que los precios iban a seguir subiendo. Y el 30% restantes, cerca de 27, consideraban que en el mejor de los casos iban a estar estables y alguien consideraba, y 3 puntos que podían caer. Hoy la cantidad de gente, que dice que los precios están subiendo, está en el 40%. Y el 60% dice que los precios o están estables o están cayendo. De hecho, es la primera vez en 25 años